Bienvenidos de nuevo a este rincón donde exploramos las historias que nos conmueven y las personalidades que nos inspiran. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un auténtico revuelo, un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón en un puño. Vamos a desgranar el asterisco mensaje de Engin Akyurek que dejó a todos sin palabras. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Engin, y si no lo son, después de este vídeo seguro que lo serán. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas exploraciones. Estamos a punto de comenzar una aventura fascinante. Engin Akyurek, ese nombre que resuena con carisma, talento y una profunda sensibilidad. Lo conocemos por sus icónicos personajes en series que han conquistado audiencias a nivel mundial, desde el enigmático Kerim en Fuerza de Mujer, hasta el complejo Homer en Cara para Ask, pasando por el inolvidable Sankar en La nieta del embajador. Su habilidad para dar vida a personajes con capas, con sus propias batallas internas y sus luchas contra el mundo, lo ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Pero hoy no vamos a hablar de sus roles en la ficción, sino de algo mucho más personal y, quizás, mucho más impactante, un mensaje que él mismo compartió y que resonó de una manera inesperada, dejando a muchos de sus seguidores y a la prensa completamente sorprendidos. ¿Qué fue lo que dijo Engin? ¿Qué palabras tuvieron tanto poder para silenciar a tantos? Para entender la magnitud de este mensaje, debemos contextualizarlo. Engin Akyurek, a diferencia de muchas otras celebridades, es conocido por ser un hombre reservado, un artista que prefiere que su trabajo hable por sí mismo. No es dado a compartir detalles íntimos de su vida personal en redes sociales ni a conceder entrevistas donde se exponga de manera excesiva. Su presencia pública es cuidadosa, medida, y cuando habla, cada palabra parece tener un peso específico. Por eso, cuando emitió este mensaje, las expectativas eran altas, pero la realidad superó todo lo imaginado. El mensaje en cuestión, que se hizo viral en cuestión de minutos, no fue una declaración grandilocuente ni un anuncio sobre un nuevo proyecto. Fue algo mucho más introspectivo, una reflexión profunda sobre la vida, el arte, la conexión humana y sobre todo, sobre la importancia de ser uno mismo en un mundo que a menudo nos empuja a seguir moldes preestablecidos. Engin habló desde el corazón, compartiendo una vulnerabilidad que rara vez se muestra en la esfera pública, especialmente de figuras de su calibre. Una de las ideas centrales de su mensaje giraba en torno a la autenticidad. Engin expresó su creencia de que el verdadero éxito no reside en la fama o el reconocimiento externo, sino en la capacidad de vivir una vida fiel a nuestros valores y a nuestra esencia. Subrayó que la presión de cumplir con las expectativas de los demás puede ser una carga insoportable, y que es fundamental liberarse de ella para poder florecer. Utilizó metáforas muy poéticas para ilustrar este punto, hablando de sembrar nuestras propias semillas, en lugar de intentar crecer en el jardín de otro. Esta noción de autonomía creativa y personal resonó poderosamente entre sus seguidores, quienes a menudo se identifican con la búsqueda de su propio camino, incluso cuando este es difícil. Otro aspecto que conmovió profundamente fue su reflexión sobre la conexión humana. En un mundo cada vez más digitalizado y paradójicamente a veces más solitario, Engin hizo hincapié en la necesidad de cultivar relaciones genuinas, basadas en la empatía y el entendimiento mutuo. Habló de la importancia de escuchar, de comprender las luchas ajenas y de ofrecer apoyo sin juicios. Compartió que a pesar de la distancia física que a veces separa a las personas, la conexión emocional es lo que verdaderamente nos une y nos da fuerza. Estas palabras ofrecían un bálsamo para muchas almas que sienten la fragilidad de las interacciones superficiales y anhelan vínculos más profundos. Lo que hizo que este mensaje dejara a todos sin palabras, en mi opinión, fue la honestidad radical con la que se presentó. No había artificios, no había poses. Era un hombre hablando sobre sus propias experiencias, sus propias dudas y sus propias esperanzas. Compartió que el camino del artista, o de cualquier persona que busca dejar una huella significativa, no está exento de sacrificios y momentos de incertidumbre. Explicó que la búsqueda de la verdad y la belleza en el arte, así como en la vida, a menudo nos lleva por senderos solitarios, pero que la recompensa de encontrar esa verdad interior y compartirla con el mundo es inmensurable. Los periodistas y los medios de comunicación, acostumbrados a buscar titulares sensacionalistas o declaraciones controvertidas, se encontraron con algo completamente diferente. No había escándalo, no había rencor, solo una profunda sabiduría y una humildad conmovedora.
Este enfoque puso en perspectiva muchas de las superficialidades que a menudo dominan la conversación pública y mediática. Enginak Yurek, una vez más, demostró que su grandeza no reside solo en su talento actoral, sino en su capacidad para inspirar a través de sus palabras y su ejemplo. Pensemos en el impacto que tuvo. En un universo de redes sociales donde la imagen y la pose a menudo priman, la autenticidad de Engin fue un soplo de aire fresco. Sus seguidores, muchos de los cuales son jóvenes y están navegando por las complejidades de la vida y la identidad, encontraron en sus palabras un faro de esperanza y guía. Se sintieron vistos, comprendidos y animados a abrazar sus propias peculiaridades y a perseguir sus sueños con valentía. La forma en que articuló sus pensamientos fue también digna de mención. Utilizó un lenguaje sencillo pero evocador, salpicado de observaciones agudas y de una calidez que solo puede provenir de una persona genuinamente conectada consigo misma y con el mundo. No fue un discurso vacío de retórica, sino una conversación íntima que invitaba a la reflexión personal. Cada frase era un pequeño regalo, una invitación a mirar dentro de uno mismo y a cuestionar nuestras propias prioridades. Además, este mensaje llegó en un momento en que la presión sobre las figuras públicas para mantener una fachada de perfección es más intensa que nunca. Enginak Yurek rompió ese molde al mostrar su humanidad, sus vulnerabilidades y su proceso de crecimiento. Esto no solo lo hizo más cercano a su audiencia, sino que también sirvió como un recordatorio poderoso de que todos, sin importar cuánto éxito tengamos, estamos en un viaje constante de aprendizaje y autodescubrimiento. Para mí, el mensaje de Enginak Yurek fue una lección magistral sobre el arte de vivir. Nos recordó que la vida no es solo una serie de logros externos, sino una profunda exploración interior. Nos invitó a valorar las pequeñas cosas, a encontrar belleza en la imperfección y a cultivar la gratitud por las experiencias que nos moldean. Nos animó a ser agentes de nuestro propio destino, a no conformarnos con menos de lo que merecemos y a rodearnos de personas que nos inspiren y nos eleven. Fue un momento de introspección colectiva. Después de leer o escuchar sus palabras, muchos se detuvieron a pensar en sus propias vidas, en sus propios sueños, en sus propias conexiones. Fue como si una ola de calma y claridad hubiera recorrido la esfera pública, invitando a una pausa reflexiva en medio del torbellino de la vida moderna. Entonces, si tuviera que resumir este increíble momento, diría que el mensaje de Enginak Yurek nos recordó la importancia de la autenticidad, la profundidad de la conexión humana y la valentía de ser uno mismo. Nos mostró que la verdadera riqueza no está en la fama, sino en la integridad del alma. Y lo hizo de una manera tan humilde y sincera que nos dejó sin palabras, pero llenos de inspiración. Y con esta profunda reflexión sobre el impacto del mensaje de Enginak Yurek, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta exploración tan enriquecedora como yo. Hemos desgranado las capas de un momento que trascendió la simple noticia para convertirse en una lección de vida. Hemos recordado la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de cultivar conexiones genuinas y de encontrar la belleza en nuestro propio camino. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Su tiempo y su atención son un regalo invaluable para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre este mensaje de Enginak Yurek. ¿Los conmovió? ¿Los inspiró? ¿Tienen alguna reflexión propia que quieran compartir? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es fundamental para que sigamos creciendo y mejorando. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, vivan con autenticidad y con el corazón abierto. Adiós.